Buenas tardes, queridos hermanos. En la tarde de hoy seguimos con la ley de mediunidades y creo que me alcanza para leer 2 puntos del laudo de rigor. Dice: a los 36 siglos laudo de rigor, pero después que termine la ley de mediunidades. Bueno, quedamos en el video pasado en el artículo 31 de la ley de mediunidades. Entonces vamos con el artículo 32, que dice: jamás un medium desarrollado ha perdido su razón o facultades mentales por el hecho del uso de las facultades, pero pierden la razón la generalidad de los que han tenido la facultad y no la desarrollan por insidia, maldad, prejuicio, pusilanimidad y otras causas. Y son responsables la ciencia médica, que tiene la obligación de conocer ante todo la fisiología del espíritu, único modo de curar a ese espíritu enfermo, al que ninguna medicina material más que el desarrollo de su facultad puede curar. Y los maestros de los centros, si allí llegó el individuo y no lo encaminaron bien en su desarrollo, o el mismo individuo que no atendió por cualquier razón a la inclinación de su espíritu, y en cualquiera de los casos ve que pierde esa prueba y ocasiona la enfermedad ya de enajenación, ya de histerismo, que son los 2 casos más frecuentes, pero también de otras 1000 clases de enfermedades que llaman incurables, y algunos por el suicidio, porque lo que tratan esos espíritus es dejar la materia que mal les sirve para tomar otra pronto y adelantar el tiempo perdido. Por lo que curad al espíritu y curaréis a la materia. Entonces aquí tenemos que en verdad los hermanos que tienen facultades tienen que tener mucho cuidado, porque pueden perder la noción del tiempo, digo yo, porque en realidad es muy difícil a veces entender. Hay hermanos, yo conozco personas que tienen facultades, pero les da miedo desarrollarlas. Entonces, eso es algo que ellos deben de vencer el miedo, porque más que el miedo, pues puede ocasionarle una enfermedad, pero si tienen esa fuerza de voluntad para desarrollar la facultad, la desarrollan y no tienen problemas. También el maestro en la parte de la medicina culpa a los médicos, porque realmente, pues, como vemos que ni los psicólogos ni los psiquiatras, hay muchos que no entienden, no conocen la vida del espíritu, y ese desconocimiento lleva a la ciencia a fallar en ese asunto. Entonces yo pienso que los que estudian psicología deben de enterarse primero, o es decir, conocer lo que es el espíritu, conocerse uno a sí mismo en tus 3 entidades, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Como muchas veces nosotros nos equivocamos y decimos, es que yo tengo un espíritu. No, yo no tengo un espíritu, soy un espíritu encarnado en este cuerpo. Y aquellos hermanos médicos pueden ayudar mucho, pero por el desconocimiento, pero aquí el maestro también dice que es por
el sistema religioso que no permite, por lo menos la católica, no permite la reencarnación. Entonces, como ella no permite la reencarnación, entonces los médicos religiosos se basan en que no existe la reencarnación, aunque algunos la entiendan, otros no. Pero es algo muy importante para uno mismo, darse uno cuenta cuando empieza uno a tutubear con cosas que le suceden, que decimos que son extrañas, pero pues realmente son extrañas porque no las conocemos, pero son acciones del espíritu. Continúo con el siguiente párrafo, con el artículo 33. Quedan prohibidas las evocaciones de curiosidad y puramente materiales, y se manda a todos los espíritus de luz no acudir al llamado que no tenga por base el amor, porque sobre él recae la justicia y se carga con la falta de que fue cómplice. Pero si creyese conveniente manifestarse, será para darle una severa lección por jugadores de lo más santo del Padre. Todo asistente en una sesión no hará pregunta alguna al hermano comunicante, sin antes exponerla al maestro, el que según las circunstancias y el espíritu que se comunica, lo autorizará. Pero si no lo autorizase, sepa el hermano que así corresponderá a la justicia. Pero como esa pregunta sea por consejo o consuelo, siempre tendrá contestación. Estamos en la era de la verdad y todo comunicante debe firmar su comunicación con su nombre conocido más popular, pues desde que obtiene el permiso para comunicarse, debe sostener su consejo y sabiduría con su nombre, al menos durante el tiempo de la transición. Pues hombres y espíritus libramos la batalla, y así los hombres tienen una garantía más de la veracidad de lo afirmado. El comunicante atenderá a las observaciones que le fueran hechas, ya de disconformidad, ya de aclaración, si ellas fueron puntos concluyentes y no fuesen dadas esas instrucciones como puntos de estudio, porque esto encuadra en la solidaridad firmada y tiene el gran fin de matar la mistificación. Entonces aquí tenemos que es prohibido hacer preguntas cuando están en sesión, cuando está el medium está posesionado un hermano espiritual, o un espíritu que está posesionado. Porque muchas veces uno quiere como que le satisfagan a uno cierta idea, cierta cosa, cierta imaginación que uno tiene. Pero realmente pues esas son cosas que uno se las debe de guardar, digámoslo así, para no entorpecer una comunicación. Y el maestro dice que aquí que el comunicante, el espíritu que se está comunicando, debe de dar su nombre con el que más es conocido. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que un espíritu ha tenido muchas encarnaciones y ha sido muy popular en una encarnación, digamos, pongamos el Maestro Jesús. Él tuvo muchas encarnaciones, ha tenido muchas encarnaciones en esta tierra, pero el más popular ha sido el de Jesús. ¿Sí? Todos lo conocemos, Jesús de Nazaret, pero si vamos a hablar de Antulio, pero ¿quién es Antulio? No, pues Antulio fue el mismo espíritu de Jesús. Entonces,
Por eso el maestro anota aquí que con su nombre es más popular. Por lo menos conocemos a Abraham. Abraham también tuvo muchas encarnaciones acá. Pero ¿quién fue Abraham? Pues entonces tenemos que estudiar esa parte, ¿sí? Y es muy, muy bello y muy hermoso pues para nosotros, para todo el mundo, porque esta doctrina se hizo para todos los habitantes de este plano Tierra. Entonces ahí poco a poco vamos conociendo, ¿sí? Lo que somos nosotros como espíritus y lo que son los misioneros, porque ellos vinieron a darnos mucha sabiduría, que la han anublado, los han quitado la existencia, los han matado, pero ¿de qué ha servido si ellos han vuelto? Porque al espíritu nadie le puede pasar nada. El espíritu es inmortal. Vamos con el artículo 36. En todas las reuniones, la alegría y el mejor síntoma del conocimiento del acto, por lo que se debe dar predominio a la tristeza, pues los hermanos de amor padecen demasiado con vuestras desgracias y la tristeza los coarta. Pero no quiere decir que la alegría haya de ser ficticia o demostrada en carcajadas y risas. No, sino en la alegría sensata, hija de la conformidad de las situaciones, que todo implica conocimiento de la justicia. Artículo 37. En las reuniones familiares y después de oír el consejo que siempre tienen que dar los afines, deben explayarse en la más franca hermandad con el comunicante afín o familiar, porque como buenos hermanos gustan que se les participe nuestras cuitas, pesares y alegrías, y es entonces donde ellos dan el verdadero consejo o reprensión y gozan del ambiente de la familia en asueto amoroso, porque el agradecimiento por la familiaridad les atrae. Y la misantropía no debe tener cabida desde el día de la Santa Comuna. Artículo 38. Cúmplase todos los artículos precedentes para el buen régimen de las mediunidades y el buen resultado práctico de las comunicaciones y más las observaciones que el buen juicio sugiera. Y sea ante todo y en todo vuestra norma el amor, y en su nombre por el Espíritu de verdad de orden del Padre, el maestro juez Joaquín Trincado. Aquí hemos terminado de estudiar, de analizar la ley de mediunidades que trae 38 artículos. Esto es exclusivamente, es decir, los medium deben de apropiarse de esto. Todos los estudiantes debemos de conocerla, pero los medium es especial esta ley de mediunidades para los medium. Ahora, entonces, para completar, vamos a leer aquí unos párrafos, no todo, del capítulo que dice a los 36 siglos de Moisés, laudo de rigor. Este está en el Código de Amor, tomo 1, pero también está en el Espiritismo, en su asiento, bueno, está en otros libros, no me acuerdo cuáles en este momento, pero a los 36 siglos laudo de rigor está en otros libros. Entonces vamos con un punto no, qué caray, voy a leer desde el principio. En aquel tiempo dijo Moisés clamando: oíd cielos lo que digo y los hombres todos oigan mi voz. Hoy clama de nuevo en la voz de la justicia y dice:
Oíd espíritus y escuchad consejos supremos del gobierno del universo. Los espíritus aberrados y prevaricadores han reincidido y colmado la copa con su perversidad y en justicia obligan a nueva prohibición. No necesita el Consejo Supremo del Gobierno del Espiritismo universal, único creador, único gobierno del Creador nuestro Padre, Elohim, que escribamos las razones fundamentales de esta nueva prohibición. No manifestarse los espíritus fuera de las formas, puntos, días y formas que también por justicia y economía espiritual señalaremos. Pero sí lo necesitan los prevaricadores encarnados y desencarnados para que no aleguen ignorancia, ni puedan, ni aún en este caso de justicia rigurosa, acusarnos de falta de amor. Aquí tenemos que han habido siempre contrarios a aceptar la ley de amor, porque ya hemos dicho, hemos estudiado en partes anteriores que el código de amor, el código que nos dio Moisés de los 10 mandamientos, los hombres lo anularon. Pero, ¿qué pasa con estos hermanos que han anulado este código de amor, de estos mandamientos? Pues simplemente no han acatado la ley. Y luego, en el juicio de mayoría, todos los hermanos que no acataron la ley fueron expulsados a mundos inferiores, a mundos embrionarios, a mundos de expiación. Bueno, a varios mundos fueron varios hermanos expulsados por no haber acatado la ley, porque eran unos más aberrados que otros. Entonces, la ley resumió todos los 10 mandamientos en este artículo, en este código de amor, basado en la ley de amor, para que todos tengamos esa ley, ese código. Que en resumidas cuentas, esta ley la traemos nosotros en sí, como espíritus que somos, porque salimos del centro vibratorio. Salimos de ese ser divino, de ese ser supremo. De allá venimos nosotros. Él nos expulsó, nos envió a una familia, envía a sus familias, porque somos toda una familia, a tener la experiencia de vivir en los mundos. Entonces, el espíritu individualizado que somos nosotros, tenemos que acatar. Nos dieron un libre albedrío, pero resulta que el libre albedrío no existe, amados hermanos. Si el libre albedrío existiera, podíamos hacer todo lo que quisiéramos, todos los males, por así decirlo, que hiciéramos, y la ley no nos expulsaría no nos expulsaría a ningún mundo inferior. Pero existe, el libre albedrío no existe, sino como por así decirlo, que es libre. No, yo soy libre para actuar en el bien. Si yo actúo en el mal, me salgo de la ley. Y por salirme de la ley, me expulsan a otro mundo. Eso es lo que muchos espíritus, pienso yo, que no han comprendido, o que son muy tercos y caprichosos. Porque miremos ahora de que fuimos juzgados el 5 de abril de 1912. ¿Y qué pasó con los hermanos? Vuelvo y digo,
pues los expulsaron a otros mundos menores. Entonces el libre albedrío no existe. Para mí, no, realmente no existe. Porque si yo le hago mal a otra persona, pues no estoy acatando la ley de amor. Entonces, de una ley de amor no se puede uno salir, de esa ley que tenemos. Y valga la pena decir que realmente no existe el libre albedrío. Es un decir. No, sí nos dieron libre albedrío, pero para actuar dentro del bien. Entonces, sigo con la lectura. $36 siglos de abierto progreso serían hoy una gran atenuante en favor de aquellos perversos que Moisés acusa y por los cuales se vio en la precisión de prohibir las comunicaciones de los espíritus fuera de la escuela escénica. Aquí vamos a hablar un tricito. La escuela escénica fue la que fundó Moisés. Y hay varias escuelas, hubo varias escuelas en Jerusalén y en varias partes, porque el maestro, en la vida de Jesús, cuando Jesús existía, pues la Cábala, ¿sí? La Cábala, estaba la escuela de los esenios, que esa hubo en varias partes, no sé cuántas escuelas habrían de eso. Pero al ser juzgados nosotros, entonces se da esta doctrina, que es la ley de amor, para que todo el mundo la acatemos. Y esta es el reemplazo de la escuela escénica. O sea, no el reemplazo, la continuación de la escuela de los esenios, de la cual fue fundada por Moisés. Y viene Moisés, el mismo Moisés, el espíritu que ocupó el cuerpo de Moisés, y nos da esta última doctrina, y entonces ya se da por entero para toda la humanidad que va a ocupar la tierra durante los 750 siglos que le quedan al planeta. El que no la acate, y Moisés, y ahí está la sentencia, el que va desencarnando y no acata la ley de amor, lo van trasladando a otros mundos. Entonces, no vayamos a perder la venida. Esta es nuestra última existencia de prueba aquí en este planeta. Sigo el estudio. En igual justicia, 36 siglos de progreso abierto, más el juicio de mayoría celebrado a la presencia de todo el universo, son otras tantas agravantes contra los reincidentes, a los que aplicamos la sentencia. Juicio será hecho sin misericordia al que no usó de misericordia, ni han podido presentarnos por fe obras de justicia. Fiel a la misión de la justicia del Padre nos encomendó, siguiendo el plan trazado desde Sed hasta que en Noé pueden precisarse equivocadamente las normas, inequivocadamente las formas a seguir. Las formas y modos de ganar todas las batallas materiales y espirituales hasta fundar un pueblo en el que la familia misionera se juntase y desde él esparcir por todo el mundo la doctrina redentora de amor, el trabajo y el progreso, cuyo pueblo surge del testamento de Abraham en su nieto Jacob,
el cual se manifiesta en el mundo, al mundo en Moisés, con la ley escrita en el Decálogo que todo el mundo recibió. Así como los 10 mandamientos fueron escritos para toda la humanidad, esta doctrina también fue escrita para toda la humanidad. En el momento en que se pone a prueba a la humanidad, admitiendo en la familia de Israel a espíritus primitivos y otros desterrados de mundos progresados, descubriéndose la vida continuada del espíritu y su acción también continuada por la comunicación del mundo espiritual con los encausados, dejándolos en plena libertad de obrar. Pues para eso se había dado la ley de adoración solo a Elohim y de fraternidad entre todos los hombres. 40 años han bastado para que Moisés se cerciore del uso que se haría del espiritismo divulgado entre el pueblo con el alto fin de acabar con los dioses de concupiscencias sacerdotales. El pueblo aprovecha esas comunicaciones y fenómenos y hasta entonces solo en las religiones por sus sacerdotes y pitonisas se habían practicado y no era un mal uso porque aquellas religiones paganas e idólatras fuera de las doctrinas del Veda que seguían la pauta trazada por Seth. Aquellas religiones idólatras, decimos, tenían el fin de progresar, de congregar a los hombres por sus tendencias, según su progreso, para formar naciones donde se fue sensibilizando los primitivos, para lo cual en todas ellas encarnaban y reinaban o eran instructores espíritus de los misioneros adámicos. No importaba que los fenómenos se produjeran en las religiones, desde que por esta los hombres eran reunidos y aunque fuese por el temor a la supremacía, se les exigía el trabajo, única causa del progreso y la sociedad. Llegaría el tiempo marcado y se demostraría que esas facultades no eran de exclusividad de sacerdotes y la religión. Y ese es el momento de Moisés. Aquí vale la pena recalcar que las religiones han hecho uso del espiritismo, porque los espíritus que encarnan, es decir, que son religiosos, siempre siguen esa tendencia, ¿sí?, de encarnar en religiones. Y pues la ley les otorgaba esas encarnaciones a ver si se regeneraban, porque para eso era que yo pienso, pues analizo. Digo, si le dan a uno la oportunidad, ¿sí?, de encarnar, por lo menos a los sacerdotes, a aquellos ministros que han siempre sido religiosos y vienen de tendencias antiguas, pues la ley les permite reencarnar e entrar a esas religiones a ver si de pronto se regeneran. Pero resulta que entre más encarnan en eso, más se degeneran, ¿sí?, porque vemos todo lo que han hecho. Dejamos por acá porque ya se me acabó el tiempo. Se le va a uno tan rápido que uno no se alcanza. Pero entonces quedamos acá
Y seguimos, vamos a seguir entonces con para conocer por qué Moisés a los 36 siglos, dice, a los 36 siglos laudo de rigor. Es decir, nuevamente prohíbe las comunicaciones, porque antiguamente él prohibió las comunicaciones cuando fue Moisés, pero por la sencilla razón de que los espíritus pues prevaricaban muchísimo. Y ahora vuelve y da otra nueva orden, pero ahí sí ya, pues como ya se hizo el juicio de mayoría, ya todo se saneó, ya todo está perfectamente organizado en la ley y nosotros tenemos que seguir esa pauta. Por ahí dejo, muchísimas gracias y mil felicidades y hasta otra oportunidad. Gracias.